Bueno, ya ustedes saben que ha pasado el Fondo Monetario Internacional por aquí y ha dicho, ¿verdad?, de lo que entiende que ha debido decir y yo, pues, por supuesto, debí llamar al ingeniero Guillermo Carán haciendo reserva, haciendo reserva, reservándome el derecho de que probablemente a partir del martes de la semana que viene también podría llamarlo de nuevo por un asunto elemental de que el presidente va a depositar sus memorias y a partir de lo que él diga ahí en el aspecto económico, institucional y político, entonces hago esa reserva de llamarlo nuevamente. Ingeniero, Muy bien, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Qué lectura tiene usted de la última revisión que hace el Fondo Monetario Internacional de la economía dominicana? Bueno, tú lo dijiste, dijo lo que debe decir y quizás cometió algunos gestos de cortesía o actos de cortesía u omisiones de cortesía. Yo estuve precisamente esta mañana analizando la declaración del año pasado. Esta es un poco más benigna porque no insiste tanto en algunos aspectos que son muy sensibles al gobierno, como es la necesidad del gasto público, de mejorar la calidad del gasto público, pero quién sabe si eso es una estrategia para tratar de que sus otras recomendaciones sean más permeables para las autoridades y puedan implementarla, porque hay tres observaciones fundamentales que yo creo que hay que resaltar. Primero, la advertencia que hay de los riesgos para que sea sostenible el crecimiento económico dominicano, que la economía dominicana sea sostenible, y advierte específicamente de las tres grandes amenazas. Primero, el petróleo. Segundo, lo que llama reducción de la demanda interna, o sea, como consecuencia de la economía mundial, puede que se compre menos hacia República Dominicana, pero también pueden que afectar en menor grado las economías de esos países y en consecuencia el turismo y las remesas, porque hay dominicanos que trabajan en esas zonas económicamente desarrolladas que envían remesas. Y la tercera, que a mi juicio la más inminente, que es las restricciones mayores en los financiamientos, los mecanismos de financiamiento, de la disponibilidad de, según ellos las califican, condiciones más restrictivas en el financiamiento mundial. Eso me parece que es un punto importante de que tengamos cuidado de que esos tres factores pueden afectar el crecimiento económico. Y yo espero que el presidente Medina tranquilice a los agentes económicos en su discurso del próximo martes, dando respuesta de cuáles son las precauciones, las medidas preventivas que debe tomar o las medidas precautorias para eliminar que la economía se aminore por efecto de esos riesgos. El segundo es el clásico, el robustecer la condición fiscal, la posición fiscal. Tenemos una economía endémicamente deficitaria, por tantos déficits caemos en el endeudamiento, y eso asociado a lo anterior de las condiciones más restrictivas del financiamiento externo puede crear un desequilibrio en las finanzas públicas que afecte la estabilidad económica de la nación. Entonces, por supuesto, aquí hay dos aspectos que hay que entrar en juego. De un lado, la reducción de gasto para una mejor calidad del gasto, que en eso insiste el, el Fondo Monetario, habla de reenfocar los gastos para que tengan más objetivos sociales y apoyo a la infraestructura. Y el tercera y última advertencia es la reiteración de que tenemos un crecimiento económico que no se distribuye adecuadamente, que no se percibe adecuadamente, que no se transmite adecuadamente a la población, y en consecuencia hay una gran duda sobre los resultados sociales de ese crecimiento económico. Yo creo que el presidente Medina, dando un cumplimiento a lo que dice la Constitución, que debe ser la rendición de cuentas del presidente Medina al Congreso
el próximo martes a la Asamblea Nacional en ocasión de las fiestas patrias, de la celebración de un centenario, de un nuevo aniversario de la República, tranquilice y dé un mensaje, justifique los resultados o los no resultados y dé un mensaje alentatorio para los agentes económicos y la ciudadanía. Sin embargo, la semana pasada en una actividad que estuvo el presidente Medina, pues donde se está rindiendo memorias de Banca Solidaria, pues ahí habló de número muy importante de personas que han salido de la pobreza y de la marginalidad. De manera que entonces el gobierno tiene y dijo que bueno, que esos datos están avalados por organismos internacionales. No sé si vio la declaración del presidente claro, Medina. claro. Mi deber verlas todas y leerlas todas. Pero lo que pasa es que hay un problema de fondo ahí en la concepción del gobierno y de algunos, yo diría organismos internacionales también, sobre el tema de la pobreza. Porque la pobreza, una cosa es mitigarla mediante asistencia social, mediante tarjeta solidaridad, ayudando a pagar el bono agua, bono luz, bono yo no sé qué cosa, ¿no? Pero si tú piensas que porque ayudas a tanta gente en esos renglones vas a sacar a esa gente de la pobreza, estás equivocado. Tú puedes mitigar el efecto de su pobreza con la ayuda estatal, o sea, pero eso no es una solución definitiva. Los programas asistenciales tienen que concebirse coyunturalmente durante un tiempo, porque la verdadera solución estructural del problema de la pobreza radica en un punto fundamental, y no hay de otra, que es en la superación de las condiciones de empleo, en la creación de puestos de trabajo. Y en ese aspecto el gobierno se quema, porque las propias cifras del Banco Central mantienen una tasa de desempleo abierta igual que hace 20 años, un 14%. Entonces, se ha quedado el 14%, porque ¿cuál es el principal origen de la pobreza? Que la gente no tiene puesto de trabajo y además que no gana lo suficiente. Quedémonos con los puestos de trabajo. Si tú tienes que el 14% de la población no tiene puesto de trabajo, lo tenía en el 1996 cuando los reformistas dejamos el gobierno y lo sigue teniendo ahora, entonces significa que no hay ninguna mejoría. Y yo creo que eso es un problema de concepción que el gobierno tiene que revisar. Yo creo que siempre habrá forma de asistir, de prestar programas asistenciales a la pobreza, pero eso no significa que la gente deje de ser pobre. La gente sigue siendo pobre, seguirá siendo pobre hasta que no tenga puestos de trabajo dignos y que le permitan una buena remuneración. Es como aquel proverbio oriental, no le dejes un pescado, sino enséñale a pescar. Creo que esa es la filosofía que debe tener un buen gobierno para atender adecuadamente a su población. Bueno, usted siempre y no ha entrado así como de lleno, aunque lo mencionó pues por las revisiones, al comentar las revisiones del Fondo Monetario Internacional, la preocupación sobre el endeudamiento externo. Sin embargo, eso parece que a los mercados de capitales, a los bancos no le preocupa mucho. El gobierno vino y se dio por el pecho y dice, mira, no solamente coloqué bonos en dólares, sino que coloqué también en pesos. Un hito en la historia de la política de financiamiento de este país, de manera pues que las cosas parece que si hasta en pesos se colocan deudas fuera del país, que no es por supuesto con la banca local, pues entonces no es de gran preocupación el asunto del endeudamiento. Bueno, ahí de nuevo vamos a la filosofía, a las concepciones de la cosa pública. Yo vería como una vergüenza colocar internacionalmente pesos, títulos en pesos. Una vergüenza y algo inadecuado para el crecimiento económico, porque el dinero dominicano debe estar dirigido hacia renglones que aumentan la producción y que generan puestos de trabajo, no para cubrir déficit del gobierno. El dinero privado dominicano debe estar en la agricultura, en la industria, para producir bienes
agrícolas, industriales que exportar y no tengamos que tener, como estamos teniendo, una balanza comercial, no de pagos, una balanza comercial negativa del orden de los 10.000 millones de dólares. Y también para crear los puestos de trabajo. De manera que yo no me regodearía con ese anuncio, repito, me daría vergüenza anunciarlo. En cuanto a los bonos internacionales, por supuesto, mientras el gobierno siga pagando y pueda pagar, sobre todo en estas condiciones restrictivas del fondo que señala el Fondo Monetario de los mercados internacionales, porque ellos tienen sus intereses, los tenedores de dinero tienen intereses. Tienen que poner a mover su dinero para ganar intereses y poder tener beneficios. Como el gobierno le sigue pagando, ellos siguen prestando. Ahora, llega un punto en que ya el gobierno tiene que llegar a la alternativa o como decía Balaguer, o vivir o pagar. Entonces, si tú optas por vivir, entonces dejaría de pagar y ahí la puerca le retuerce el rabo, ¿no? Es lo que pasó en Grecia. Grecia le siguieron prestando, incluso posteriormente se verificó que hubo hasta alteración de cifras y sancionaron agencias de colocación de dinero en Estados Unidos, multaron bancos por haber contribuido a la alteración de cifras y complicidades para financiar a Grecia. Sin embargo, llegó un momento que no se pudo. ¿Cuándo? Cuando no se pudo pagar. Entonces, a eso es que nosotros tenemos que evitar llegar. No debemos llegar hasta ahí. Y por eso hay que clamar que el gobierno pare esa política de endeudamiento. Pero para parar la política de endeudamiento tiene que equilibrar sus finanzas públicas con recursos propios. Y para equilibrar las finanzas públicas tiene que reducir gastos o aumentar los impuestos, los ingresos, por vía de lo que el fondo sugiere como un ajuste. O sea, un ajuste que, por ejemplo, contemple la revisión de las extensiones y las exoneraciones, la ampliación de la base tributaria, que hay mucha gente que exenta que puede pagar, la parte social puede verse por otro lado, y sobre todo un sistema tributario muy complicado, fomentado por el propio gobierno que estimula la evasión y la informalidad. Y en consecuencia, el gobierno no recauda lo suficiente, pero no por falta de imposiciones, sino por exceso de imposiciones. Aquí tenemos, el gobierno vive quejándose de que tiene un 14% de presión tributaria, pero si tú tienes más de un 50% de informalidad, eso significa que el sistema tributario diseñado realmente es de un 28%, porque si la mitad no paga y baja al 14%, es porque hay esa evasión tan alta, esa informalidad tan alta en personas o agentes económicos o empresas que no contribuyen y que también constituyen una carga para el Estado porque no pueden inscribirse en la seguridad social por ser informales. Entonces, yo creo que todo eso tiene que revisarse para evitar que nuestro excesivo endeudamiento nos castigue en forma tan dura como han castigado otros países cuando llega el punto en que ya no se puede, que se enfrenta la disyuntiva de o vivir o pagar. Entonces, sigue siendo altamente preocupante. Por supuesto que sí, para mí determinante, no podemos seguir en esa vorágine. En los últimos años, por ejemplo, el endeudamiento ha crecido. Para usted como de la escuela de Balaguer, porque puede ser que para otros no sea tan preocupante. Bueno, yo creo que la escuela de Balaguer es la correcta en términos de manejo de políticas públicas, de política económica y de política social. Es la escuela que ha permitido, por ejemplo, que hoy Alemania sea una potencia dominante en términos económicos, que ha permitido el rescate de España y el rescate de otras economías europeas y latinoamericanas que enfrentaban problemas por un exceso de gastos inspirado en este sociopopulismo que nos ha arropado durante los últimos años, diría yo, desde que el presidente Chávez vino al gobierno. Él se lo puede permitir porque tenía petróleo y aún así, mira lo que ha llegado a la Venezuela de hoy.
De manera que yo no me inscribo en el sociopopulismo, yo no me inscribo en un Estado hipertrofiado burocráticamente, yo no me inspiro en un Estado paternalista y clientelista a través de subsidios que controlan el sistema político, porque tienen en el bolsillo o creen tener en el bolsillo los mismos votos de las personas que reciben subsidios del Estado. Pero todo eso tiene que ser modificado y por supuesto el presidente Balaguer no se inscribía en esa línea, sino en la línea contraria. Fomentaba el ahorro público, los gastos siempre regidos por autoridad, no había endeudamiento, en consecuencia las contribuciones se reservaban en un 40%, del 40 al 60%, al 50% para inversiones públicas. Hoy no se puede invertir nada que no sea, ni siquiera tapar un hoyo de una calle, si no es con un préstamo. Yo endoso completamente la política económica y social del presidente Balaguer y además, recordando lo que te dije al principio del programa, la verdadera superación de la pobreza está en la creación de puestos de trabajo. Por eso tenía la política de varilla y cemento y por eso hizo la reforma agraria que hizo, para que los pobladores urbanos en las ciudades tengan puestos de trabajo y para que los campesinos a través de la reforma agraria tengan trabajo digno y asegurado, que es lo que ha garantizado muchos abastecimientos de las necesidades dominicanas en el día de hoy. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del ingeniero Guillermo Carán, economista, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.